Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia, a Biosfera Televisión. Me alegro muchísimo de verlos después de la Nochebuena y de la Navidad. Hemos superado la primera de las 3 etapas de la que constan estas fiestas o este periodo en el que estamos. La siguiente será esta misma semana, Nochevieja, llegará el año 21, que ganas tenemos todos, ¿verdad?, de que llegue el año 21, siempre y cuando, con la condición de que sea bastante mejor que el 20, a poco que se esfuerce, pues tampoco será demasiado complicado. Y luego ya la tercera fase, los Reyes Magos. Vamos a saludar a quienes nos acompañan en esta mesa de trabajo del lunes. Periodista Domingo Rivero. ¿Qué tal, Mingo? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nochebuena, Navidad, todo muy cabrito, bien. la tortilla, Mucha comida, la pata y todas estas cosas, ¿verdad? Sí, mucha comida. Ahora hay que empezar la desescalada de enero. Todavía no, todavía no. Ahora, la siguiente operación, ¿cuál es? La de la Semana Santa no tiene nombre, la bikini, ya directamente. Exacto, ¿no? sí, Cuando sí. terminemos en Reyes. Manu Ribeiro, director de Diario de Lanzarote.com, Diario de Fuerteventura.com y el Diario de Canarias.com. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas, Jaime. Tú ayer, con el tema de las vacunas, de lo que ahora hablaremos, porque yo creo que ayer estuvimos en un momento histórico. Yo estuve de guardia este fin de semana y lo viví como si estuviera justamente pues eso, ¿no?, en un momento histórico, y ojalá sea efectivamente así y no en un fin de semana donde se pierden dineros y recursos y vidas humanas, ¿no? Pero ya lo tuyo... Está claro que es un momento histórico. Esperemos Yo creo que este es un momento histórico. Hay quizás un optimismo exacerbado por parte de algunos responsables públicos. Tenemos muchas ganas de ser optimistas, ¿no? Claro, ayer mismo, ¿no?, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, venía a decir que era el principio del final de la pandemia. Yo creo que hay que ser todavía cautos, porque para que haya una alta parte de la población inmunizada queda mucho camino, ¿no? Lo veremos ahora con la especialista. Pero bueno, es un primer paso, como cuando el hombre llegó a la luna. Sí, ojalá sea así. Verán, este fin de semana, por tanto, ha sido un fin de semana histórico. Ayer todos los medios de comunicación digitales y hoy los periódicos en papel han sacado la foto de la primera persona que se vacunaba. En Lanzarote fue María Pilar Pérez Hernández, una mujer de 81 años que reside o está en la residencia Amavir de Aria, y efectivamente tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser ese momento recogido y demás. Pero nosotros hemos querido acordarnos, además de todas estas personas que ya están o empiezan a estar inmunizadas, porque la vacuna tiene un recordatorio dentro de 21 días, y posteriormente hasta los 28 días creo que es cuando hace efecto del todo, etcétera, etcétera. Hemos querido acordarnos de un colectivo que a principio de la pandemia, en el mes de marzo, salíamos todos a las 7 de la tarde a aplaudirles, darles ánimos, darles fuerza, darles moral para soportar esta situación. Estaban expuestos, siguen estándolo, en primera línea, etcétera, etcétera. Luego llegaron los políticos a enmierdarlo absolutamente todo, y los humanos ya solamente, o los ciudadanos ya solamente teníamos energías para guerrear los unos contra los otros, de enfrentarnos. Si uno decía A, el otro decía B. Si el gobierno hacía A, salía el otro diciendo C. Y nos hemos metido en una espiral y una vorágine desde hace ya bastante tiempo, desde que se confrontó la política y entró, pues como suele entrar la política en muchas cosas, nos hemos medio olvidado de ellos. Por eso, hoy, este lunes, en esta casa queríamos saludar a la persona que en Lanzarote no recibió, puso la primera vacuna. Esa enfermera se llama Encarna Nicolás y creo que ya nos está viendo y escuchando. Hola, Encarna, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Te vemos y te escuchamos perfectamente, con lo cual ya todo a partir de ahora va a ir sobre ruedas. Oye, Encarna, lo primero que me gustaría preguntarte, ¿qué sentiste ayer al poner la vacuna? ¿Fuiste consciente de que estabas, como comentábamos recién, en un momento histórico? Bueno, ayer y hoy todavía sigue habiendo muchas emociones, ¿no? En todo lo que rodea a esto que estamos viviendo con la vacunación. Me siento muy afortunada, para mí fue un honor poder estar ahí. No por el hecho de ser la primera enfermera en administrar la vacuna en sí, sino por poder formar parte, ¿no?, de un equipo que está trabajando intensamente para poner en marcha casi a contrarreloj toda esta campaña de vacunación.
imponen los focos y no estamos acostumbradas a que haya cámaras pendientes y tanta gente pendiente de nosotras cuando estamos trabajando, y mucho menos cuando es la primera vez que tienes eh, una medicación en tus manos, una medicación que ahora mismo es el santo grial, ¿no? Para nosotras, lo tratamos con mucha delicadeza. Y, y bueno, aparte de esto, pues mucha emoción sobre todo por todo lo que supone de esperanza, ¿no? Esta vacuna. Si bien es verdad, como decía el compañero, que no hay que dejar de ser realistas y tenemos que seguir guardando todo el resto de medidas preventivas porque todavía queda mucho para que la vacuna haga su trabajo y por sí sola no lo va a conseguir, ¿no? Y no debemos olvidar todas las medidas preventivas que ya están en marcha, pues seguirlas implementando. Luego, bueno, me acompañan aquí en el plató Domingo Rivero y Manu Ribeiro. Manu, creo que quería hacerte alguna pregunta. Básicamente, para los profanos en la materia, los que además hemos sido huidizos también cuando tocaba vacunarse o hacer una extracción de sangre, técnicamente es igual que cualquier otra vacuna, es decir, para ustedes que la ponen y para los pacientes que la reciben, ¿es exactamente igual que cualquier otra vacuna? ¿Hay que guardar algún tipo de prevención especial a la hora de manipularla o a la hora luego, una vez que se recibe por parte del paciente, pues de tener algún tipo de vigilancia en concreto? Y sobre los posibles efectos secundarios que se puede dar dependiendo del paciente que la recibe, todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios, en los prospectos viene, pero en este caso en concreto, ¿cuáles son los que ustedes están, en fin, más atentos para poder estar encima? Vale. A ver, en general, a ver por dónde empiezo, las vacunas. Hay que recordar que son medicamentos, ¿vale? Pero dentro de los medicamentos, o sea, que cumplen los mismos, deben cumplir las mismas fases en los ensayos clínicos que estos medicamentos. De hecho, se les exige aún más seguridad y eficacia en cuanto a que las vacunas se usan con personas sanas y claro, se quieren minimizar todos los riesgos que pueda suponer, ¿no? Siempre el beneficio tiene que ser mayor que el riesgo. En este caso es una vacuna nueva, como todos sabemos, que por el tipo, pues por los componentes que lleva, requiere estar a muy bajas temperaturas y una vez que se descongela, tiene un plazo de 5 días para poder ser usada en nevera. Entonces, esto, bueno, la logística es compleja en cuanto tenemos que planificar muy bien cuántas dosis vamos a poner desde que recibimos la vacuna, y eso es en lo que estamos trabajando ahora con las residencias y seguiremos trabajando con el resto de la población. En cuanto a la administración, pues también tiene algunas novedades. Nosotros estamos acostumbrados a vacunas unidosis, ya te viene preparada y tal cual viene preparada se la administras a la persona, y en esta ocasión hay que hacer una preparación en el vial y de ese vial se extraen 5 dosis. En cuanto a la administración a la persona, pues es una inyección en el brazo intramuscular, como puede ser la vacuna de la gripe. Y bueno, y los efectos secundarios que se esperan, sobre todo, pues es dolor en la zona de punción, enrojecimiento e hinchazón. Y algo de cansancio también está descrito. Bueno, el cansancio está descrito, es uno de los efectos secundarios leves o moderados descritos: dolor de cabeza, dolores musculares, puede dar fiebre. Estos son los más frecuentes que se han descrito. Esta mañana, bueno, estaremos pendientes de los que ya se han administrado dosis. Esta mañana estaban todos bien, habían pasado la noche bien. Algunos ya empezaban a referir dolor en el brazo, pero en general bastante bien, de momento. Seguiremos observando. A ti o a ustedes, ¿no? Porque hay un equipo poniendo las vacunas, lo personalizamos en Encarna porque fue la primera en poner esa vacuna, pero ¿les han preparado de alguna manera especial, tanto técnicamente como
mira a ver lo que decías antes, ¿no? Que va a estar lleno de cámaras, hay que templar los nervios. Pues claro, la primera vez que pones una vacuna a alguien, una vacuna desconocida, está aquello lleno de periodistas, venga a cámara, no sé qué, joder, yo me pondría nervioso, vamos, directamente, ¿no? ¿A ustedes les han, pero ya fuera de bromas, técnicamente les han preparado para administrar esa vacuna de modo distinto a otras? Sí, sí, claro, hemos recibido, aparte de estudiar, nosotras recibimos una formación la semana pasada para poder tener los conocimientos y la formación necesaria para poder administrar la vacuna y luego estudiar, que también lo tenemos que hacer, claro. Bueno, Domingo. Hola, buenos días o buenas tardes. Estas primeras vacunas están sirviendo de ejemplo también para los ciudadanos. No sé si también se han seleccionado esas personas, es decir, la persona de ayer de Aría, cuando la recibían, ¿qué es lo que hablaban con ustedes? Me imagino que también estaban muy nerviosas, ¿no?, por la incertidumbre, pero ¿qué era lo que, antes de que estuvieran las cámaras, qué les decían ellas? Pues mira, es curioso porque no tuvimos oportunidad de hablar, en ese momento de hablar antes con la persona en cuestión, porque me enteré en ese momento de que igual se ponía nerviosa si la anticipábamos mucho, ¿no? Y cuando llegó realmente se impresionó, o sea, fue esta labor de informar, de tranquilizar, la han hecho sobre todo las compañeras, el personal de la residencia, que tengo que también que hablar de la enorme labor que se está haciendo en las residencias y centros sociosanitarios de la isla y del resto del país, y es una labor muy invisible. Y bueno, ella, de hecho estaba ahí, la compañera también acompañando a Pilar, y con el resto de usuarios igual, o sea, era una labor de equipo entre ellos y nosotros. Bueno, y no solo ayer, sino todos los días que llevamos preparando esto, ¿no? La señora pues se impresionó mucho con los focos y es normal, ¿no? A mí lo único que se me ocurría decirle es que a mí también me imponían, ¿no? Que claro que es un momento que impone. Es así. Que para momentos como este, Encarna, supongo que es para lo que uno estudia enfermería, ¿no? No sé si tu caso sería vocacional, no sé cuál es tu historia, ¿no? Pero igual has pensado ya después de poner esta vacuna y dices, joder, para esto vale la pena mi profesión, ¿no? Pues mira, no por esto, mi profesión vale la pena por muchas cosas, ¿no? Sí, evidentemente la estudié por vocación, me gusta, pero nunca imaginé que íbamos a vivir una situación como la que hemos vivido este año y tampoco nunca imaginé pues ¿no? Lo que comentas de que iba a ser la primera en poner una vacuna, aunque cuando llegó, como digo, sí que tenía mucha ilusión por estar en el equipo y por formar parte, ¿no? Este año fue declarado por la OMS el año de la enfermería y nosotras las enfermeras estábamos organizando nuestros actos, nuestra manera de celebrarlo. Ha sido muy diferente todo a como pensábamos, a como teníamos proyectado, pero yo creo sin duda que ha sido el año de la enfermería, ¿no? Y es un año que me ha ratificado que elegí la profesión que quería hacer y que estoy muy orgullosa de ella, ¿no? En todos los ámbitos de la enfermería, en el hospitalario, en atención primaria, en el sociosanitario, en la gestión, en la docencia, en la investigación. Creo que enfermería tiene un valor importante que aportar, ¿no? al conjunto de la sociedad. Pues desde luego, queríamos saludarte y regresar de algún modo a aquellos tiempos, aquellas primeras semanas de salir al balcón a las 7 de la tarde, que luego ya, en fin, lo dejamos porque teníamos que pelearnos los unos con nosotros, ¿no? El gobierno, la oposición el gobierno, los de amarillo contra los de verde contra los de rosa. Y yo creo que bueno, pues en tu persona sirva justo ahora, este día, casi a final de año, para efectivamente recordar
que ha sido no solo el año de la enfermería, sino de las enfermeras y de los enfermeros, y que yo creo que es para sentirse orgulloso, y que a través de esta cosa, de esta inmensa calamidad que nos ha pasado y que nos sigue pasando, si algo bueno podemos extraer, al menos es lo que pienso, es que no debería ser así, porque tenemos una sanidad pública espectacular, excepcional, pero que esto ha servido para que la ciudadanía, ¿verdad?, valore mucho más tu oficio, el oficio del médico, de los celadores y, en definitiva, de la sanidad pública en general también, ¿eh? Eso es lo que me parece. Encarna, muchas gracias, ¿eh? He dejado de escucharles. Ya luego lo ves grabado. Estaba lanzando todos los elogios que se me han ocurrido sobre la marcha, de los muchos que merecen ustedes. Muchas gracias y un abrazo. Pues es lo que no se me ocurren más elogios así sin tener nada apuntado, Mingo. Yo creo que ha sido así, ¿no? Sí, sobre todo hay que pensar lo que han pasado, sobre todo los sanitarios en general, ¿no? Es decir, también para ellos tiene que ser también como un pequeño alivio dentro de todas las desgracias que han tenido este año, ¿no? Porque hay, sobre todo en la península, ¿no?, de los mayores que han fallecido muchísimo, bueno, aquí también, no sé cuántas personas. 9 personas iban. 9 en que son Lanzarote, bastantes. 400 en Canarias, Sí. casi 50.000 en España, y camino de los 2 millones, 1.750.000 y pico en el mundo. Y sobre todo yo creo que también es decir, para estos mayores, ¿no?, que también se le ve una puerta de esperanza, ¿no?, porque aunque la gente puede decir, no, es que tiene 90 y pico años, bueno, y como si tiene 120, es decir, aquí los años, tu vida es tu vida, no puedo decir, no, es que como es muy mayor, pues no, es que Entonces, tienes claro, tanto derecho a que te den hombre, una vacuna con 99 años como si tienes 16, ¿no? Además, Así que- uno puede sentir cierto orgullo patrio en el sentido de pertenecer a una comunidad, pertenecer a un país que tiene en cuenta a las personas de esta edad, ¿no? Ahora voy a hacer un poco de bajona aquí. ¿Qué ha pasado? No, con el tema de la vacunación. Vamos a ver, el ministro de Sanidad apunta a que el 70% es el umbral, el 70% de la población vacunada es el umbral para que pasa mejor vida la pandemia, porque así ya se cortocircuitaría el contagio entre personas, ¿no? Exacto, sí. Ayer en Lanzarote se pusieron 65 vacunas. Sí, señor. 65 vacunas. Nos quedan 150. Son 112.000 personas, el 70% de la población de Lanzarote serían 112.000 personas. A este ritmo de 65 vacunas, que Terminamos espero en que sean diciembre más, del año que son viene. 1.723 días. Son 4 años y 7 meses. Hombre, no, pero se va a incrementar. Ahora estamos comprando nada más que las Pfizer. Sí, pero se tiene que incrementar mucho, Jaime, sí, se va a hacer, y se va a hacer, probablemente en la vacunación y además la inmunización. 4 años. No, yo creo que a este ritmo, yo creo que por lo menos un año en lo que mínimo, estemos, sí, yo creo que Jaime, sí. por muy rápido Un que año vayas. sí, un añito sí. Es decir, un año bueno, sí. multiplica. Porque al ritmo que tú hablas, yo llegaría antes al grupo de edad de que me corresponde ponerme la vacuna, antes de que me pongan de la casi vacuna. 5 años. Claro, son Casi. 65 personas, vale, multiplica por 4 el ritmo. 240, 250 personas al día vacunadas. En vez de 4 años y 7 meses, un año y un poquito más. Pero sí. claro, ya empatas con la siguiente, porque la inmunización no es de por vida. Claro, a los meses se te van los anticuerpos. O sea ¿no? que de pequeño teníamos que haber montado un laboratorio farmacéutico, ¿no? Efectivamente, ¿Quieres efectivamente. Quiero decir que la vacunación va a ser continua, pero probablemente hasta Sí. que toda la, digamos que el porcentaje mayor de la población de Lanzarote esté vacunada puede pasar Claro. fácil un par de años. A ver, Y siempre, claro, y evidentemente siempre de que la vacuna al final demuestre su efectividad. Sí, hombre, claro. sí. Hombre, a priori eso lo hemos salvado, ¿no? Que hay Bueno, estudios que apuntan al pero 94, 95% de los efectividad. estudios, pero después hay que verlo Luego hay que ver también. la realidad. Claro, pero claro. está claro que para tener todo perfectamente aquilatado, Jaime, queda un duro camino por delante. A ver, quiero decir... Perdón por poner un poco de realismo aquí. Es que, No, y después- háganles caso porque es gente sensata, gente que viene aquí informada, que saca sus conclusiones y tal. Todo eso que dicen es verdad, lo que hemos hablado con Encarna también es verdad, pero quédense con una cosa, estamos bastante mejor que el viernes, Sí, hombre, sin duda, claro. ¿no? Claro, no, pero No, y pero después también, hay esperanza. el temor de estar retransmitiendo todo,
también puede acarrear, porque va a haber algún fallecimiento por la vacuna, es decir, que aquí no... A escala mundial seguro, Claro, claro. pero es que el problema es que como exageremos, porque los medios también somos a veces así, Hay que tener cierta exageremos responsabilidad. Sí. lo malo y lo bueno no, al final también se puede crear esa psicosis entre mucha parte de la población. Ayer yo, en fin, yo ya me indigno por muy pocas cosas en esta profesión y en general, ¿no? Pero la portada del ABC, no vi otras portadas, o sea, vi la del ABC porque no veía el caso, me metí en una página web y me salía ahí la resumen de prensa y estaba la portada del ABC. Ayer, que era un día, no digo yo para celebrar, pero un día, ostras, pues para transmitir, para celebrar lo que dice Mingo, para transmitir información, ¿cierta? La portada del ABC era una inmensa caja de vacunas que llevaba la pegatina de Gobierno de España. Era la bandera de España con el escudo de España, no Vale, era o sea, otra cosa. sí, pero ponía Gobierno de España. Y entonces el titular era como que Sánchez aprovecha para hacer propaganda o no sé qué. Vamos a ver, ¿propaganda de qué? Del Gobierno de España, de un gobierno de una nación, que dijo Pedro Sánchez y nadie lo ha recordado, o al menos que yo lo sepa. El día 7 de septiembre, en una entrevista, Pedro Sánchez dijo que confiaba en que en diciembre se iban a poner las primeras vacunas en España. El 7 de septiembre lo dijo, a la vuelta del verano, todos descojonados, los de aquellos, de la ultra no sé qué, dándole leches, la prensa de derechas dándole leches y tal. Oiga, pues lo ha hecho fatal, Pedro Sánchez tal, pero cuando le ha cuadrado una cosa bien, que a lo mejor ha sido casualidad, pero vamos a poner que no haya sido, en diciembre está la vacuna. No, y ahí en diciembre está la vacuna. Y ahí también, Hombre, por Dios, hay también que alegrarse de la fortaleza de la Unión Europea para estos casos, porque ha sido en toda Europa al mismo tiempo, prácticamente salvo alguna excepción en Alemania, en un ¿Estás hablando del titular de La Razón de Mañana o qué? en un land, no ha sido Sánchez, ha sido toda Europa. Ha sido toda Europa. Coño, es decir, pero, a ver, Jaime, perdón. las cosas como son, vamos a ver. Las cosas como son. Ha sido la Unión Europea quien ha comprado las vacunas. Estamos mirando A ver. que en Latinoamérica poquísimos países pero que tienen eso no, esto. eso En no África, desmerece. Pero el día que eso no el desmerece señor a que Pedro manda en Sánchez. Europa dijo vamos a poner la vacuna, Sánchez al menos estaba atento. Claro, es que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España y el Gobierno de España forma parte de la Unión Europea. Entonces, yo lo que quería ensalzar precisamente es que para eso también sirve la Unión Europea. Quiero decir, cuando se está viviendo un momento de desconexión de unos países que más peso han tenido en el conjunto de Europa, como ha sido el Reino Unido, y son días previos a la desconexión del Brexit, esta misma semana, el 31 de diciembre, y ves luego la letra pequeña de cómo al final se ha llegado a un acuerdo que si los británicos lo leyesen detenidamente pensarían, para este esfuerzo, para este camino, para para este viaje tantas alforjas, o sea, bueno, pues cuando ves cómo se está manejando esta crisis a escala planetaria y ves que la Unión Europea funciona, que España, que forma parte de la Unión Europea, y Pedro Sánchez forma parte de los primeros ministros de la Unión Europea, pues te das cuenta de que ha sido un esfuerzo tremendo y que se ha cumplido y que logísticamente es un reto tremendo, de tal manera que va a haber días en los que, por ejemplo, que estaba previsto que este lunes llegase una partida, la gran partida de Pfizer. No va a llegar el lunes, llega el martes. Ya le estarán dando palos es que de al hecho ministro de Sanidad porque en la fábrica de Pfizer tuvieron un retraso. Bueno, da igual. La cuestión es que está en marcha la vacunación y es verdad que ayer las palabras de Pablo Casado, el líder del PP, fueron bastante desafortunadas, ¿no? Diciendo, bueno, es que eso, ¿no? Que no se apunta a la propaganda, sino a la transparencia y tal. Vamos a ver, todos los gobiernos han hecho bandera de la vacunación porque es la luz que se ve al final del túnel de un año dramático. Tú imagínate que ayer, por lo que sea, no llega la vacuna. O incluso no ponen la pegatina de la bandera de España, Gobierno de España. Claro, igual saltan diciendo que es que no somos patriotas, que lo han ocultado porque resulta que lo podemos seguir encargar a la monarquía y entonces la bandera de España la escondemos. Y es que estamos metidos en una espiral pero de todas formas, asquerosa. Lo que yo decía de la retransmisión indirecta de todo esto es lo que ha pasado. La vacuna, una partida, la segunda tenía que venir hoy y viene mañana. Ya no llega, claro. Y ya saben, no podemos estar retransmitiendo porque efectivamente va a haber más retrasos. Es que estamos hablando de una logística a nivel mundial única, hasta ahora no se había visto para un medicamento, no se había visto, es decir, estamos manejando y sobre todo la forma lo está diciendo, una vez que se descongela hay 5 días, no es tan fácil, cuando tú tienes que cargar a cualquier rincón de toda Europa. No, pero hay un factor que es lo más positivo de la vacuna, aparte obviamente de la inmunización que
que van a tener las personas que la van recibiendo y que probablemente donde incida no es en el descenso de los contagios, por lo menos en los primeros meses, no en el descenso de los contagios, que esos se van a seguir produciendo y probablemente si no hay medidas, si no se mantienen las medidas se van a incrementar, porque la gente puede estar pensando que esto ya está superado. Lo que va a suponer probablemente es un descenso de la mortalidad, que es el gran drama de esta enfermedad. Casi como un goteo cada día en Canarias hay 2, 3, 4 fallecimientos, personas mayores, principalmente en Tenerife, donde la pandemia está desbocada con 4.000 y pico contagiados largos, ¿no? A saber cómo se queda la situación después de estos días que no ha habido recuento oficial, pero estamos hablando de que en Tenerife hay un problema serio y de que personas mayores con coronavirus están muriendo. Esto probablemente donde incida, esta vacunación donde incida es en reducir esa mortalidad probablemente a la mínima expresión. Eso ya es algo a aplaudir y algo a tener en cuenta. Y luego otro factor añadido, y es en el estado de ánimo y en la psicología, ¿no? Y eso también influye no solamente en las personas, sino en la economía. Y cuando uno piensa en la economía no habla de las bolsas, sino habla de las pequeñas y medianas empresas, de los autónomos. Este clima que se abre a partir de ahora, con el inicio de la vacunación, probablemente favorezca que de forma coordinada con las medidas de precaución, pues haya un clima distinto, haya una visión distinta de cómo es el futuro, y eso favorece obviamente la evolución de la economía. Sí, porque desde el 31 de enero fue, ¿no?, en la Gomera, que salió aquel señor alemán que tenía coronavirus y demás, hasta ahora 332 días solamente de noticias pesimistas, de levantarte cada mañana y ver que esto no arranca. 10 meses largos, y por primera vez en estos 10 meses, pues efectivamente cambia un poquito el chip, y aquellos es muchísima gente, cualquiera de nosotros, yo mismo muchos días, ¿no?, que te levantas y mentalmente es que te agota volver a contar miserias, volver a contar malas noticias. Y yo creo que se ha actuado bien en el sentido de ir a las residencias. Es decir, hay mucha gente mayor que ha dicho, bueno, yo también tengo unos 20 y pico años y claro, que si usted vive en su casa, realmente donde ha sido un drama han sido en las residencias. Afortunadamente en Lanzarote yo creo que tanto la de Amavir Daría como la de Tía, yo creo que han sido ejemplos de cómo se debe llevar, también son pequeñas. Y sobre todo las Cabreras, porque en las Cabreras hubo un brote. Claro, un brote. Pero digo, y se controló, además en la primera ola. Que las residencias, sobre todo las que son de más de 100 y pico, 200 personas, eso han sido, bueno, de hecho se está investigando. Sí. Entonces yo creo que está bien que se vaya primero ahí, porque son los grandes focos y donde realmente la tasa de mortalidad es la más elevada, ¿no? Ayer, por cierto, en El Hierro había una imagen de un sanitario recibiendo la vacuna. La verdad es que se me pasó preguntarle a la sanitaria con la que hablamos antes, pero ya hay algunos sanitarios que también la están recibiendo, claro, en Canarias. Me imagino que serán los que trabajan directamente. En los equipos, ellos supongo que también la habrán recibido. Bueno, ¿esto qué significa? Un paso, desde luego histórico, importantísimo. ¿Un paso hacia la meta? Sí, pero ¿dónde está la meta? Pues a tomar por saco. O sea, todavía queda un maratón bastante, de los buenos, un Ironman multiplicado por 3. Bastante camino que recorrer. ¿Qué quiero decir con eso? Que seguiremos pasando muchas fatigas de salud, que es lo importante. No hay que relajarse, mascarillas, seguridad, limpieza de manos, etcétera, 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 todo eso que ya sabemos, y también fatigas económicas. Esto no va a ser un clic y mañana empezarán a venir ya los aviones llenos de turistas. Vamos a tardar todavía bastante. Saco esto a colación porque hoy en la entrevista con Paola Delgado ha estado la presidenta insular del colectivo de guías turísticas, Natacha López Braña, y en conexión también con Laura, que es la responsable autonómica de este colectivo de guías turísticos que no tienen a quien guiar. Igual que los camareros no tienen a quien servir, o los restaurantes tampoco, o las tiendas de souvenirs a quien venderle un llaverito o una gorra, y así podríamos estar siguiendo, igual que los hoteles, ¿no?, a quien dar una habitación, igual que las camareras de piso, a quien limpiar habitaciones. O sea, lo que pasa es que en este caso son tremendo. Autónomos. Pero en este caso efectivamente tienen el componente de tener que ser autónomos, y no solamente esto, sino que además de lidiar con intrusismo y de ir intentando separar el trigo de la paja, denunciando que no les hacen caso a mí, que tienen encima, como a todos se les cayó el mundo, pero a ellos todavía más, ¿no? Natacha y Laura explicaban hoy con Paola Delgado la situación por la que atraviesan. Y es verdad que encima ahora con la crisis pues han salido hasta debajo de las piedras pues personas que se dedican a
también con sus necesidades de dinero, lo que sea, pero que se dedican a hacer rutas sin ser habilitados. Y ya, bueno, aparte del tema de los free tours, pues eso, todas estas personas que dicen, venga, pues ahora me dedico a hacer excursiones sin saber que existe una ley que tienen que respetar. Y como decía Natacha, también el problema que nos encontramos es que ellos se saltan la ley y no hay ninguna sanción, ningún tipo de problema, por decirlo, para ellos. ¿Por qué llegamos a esto? Pues porque también faltan efectivos para realizar inspecciones turísticas. No pueden estar en todo con los pocos efectivos que hay. La paciencia se acaba porque no podemos vivir, llevamos 10 años, 10 años, Dios mío, que no, 10 meses. Aunque lo parezca. Parece 10 años, sí. 10 meses sin trabajar, o sea, yo digo, he hecho alguna excursión en agosto y septiembre, pero es que la mayoría de mis compañeros y en Tenerife y en todas las otras islas está ocurriendo lo mismo. Por supuesto. No están trabajando. Es muy difícil la situación económicamente, ¿qué te voy a contar? Como te estaba diciendo antes fuera de cámara, yo estoy cobrando ahora ayuda, tengo la suerte de cobrar ayuda, una ayuda de 520 euros. De esos 520 euros casi pago 350 euros al mes de seguridad social, de autónomo, con lo cual vivo con 200 y poco euros. Y yo soy afortunada, la mayoría, muchos de ellos no están cobrando nada. En fin, bueno, esto no se va a solucionar desde luego de hoy para mañana, y veremos a ver cómo yo espero que no cambie la situación, cómo convive este periodo de vacuna con esa protección que el Estado se ha dotado a sus gentes con los ERTES. El 31 de enero saldremos de dudas. Ya, pero no nos puede decir, no, como ya hay vacuna, ¡hala, los ERTES! El 31 de enero saldremos de dudas. Hace muy poquitos días Ángel Víctor Torres, el presidente de la Comunidad Autónoma, se mostraba esperanzado en que no habría problemas en prorrogar esos expedientes de regulación temporal de empleo. Claro, la realidad de Canarias es muy distinta a la realidad peninsular por muchas razones, pero por la dependencia del turismo en particular. Y si ahora mismo, pongamos el caso, no ahora, dentro de un mes y unos pocos días, se levanta la medida de los ERTES y todas las empresas tienen que reasumir al personal que ahora mismo está congelado, me refiero en todo Lanzarote estaríamos hablando de unas 30.000 personas, 25.000 personas aproximadamente, porque esa es otra de las cuestiones. El Gobierno de Canarias informaba muy ágilmente al principio, cuando se empezaron a poner en marcha esas medidas, pero luego se dejó de actualizar, pero calcula aproximadamente unas 20.000, 25.000 personas. Y eso que Ángel Víctor Torres ha comparecido desde el inicio de la pandemia 150 veces ante los medios de comunicación, que lo han contado ellos. No, prácticamente una vez al día. No soy tan friki, pero 150 sí, veces. pero él, ¿qué pasa con Ángel Víctor Torres? Que tiene mucha buena voluntad, eso no se lo quita a nadie, y que es siempre muy optimista y siempre habla de cuestiones reivindicativas, pero con Ángel Víctor Torres no sabes si realmente ya lo ha hablado con Madrid y eso está garantizado, o si por el contrario lo está planteando, pero nadie le ha dicho que sí, porque el ejemplo más claro lo tenemos de hace unos pocos días, como el Gobierno de Canarias aprueba el test de antígeno como una medida válida para entrar en los aeropuertos canarios. El Gobierno de España plantea la PCR y el Gobierno de Canarias, para flexibilizar y para aumentar la llegada de los flujos y para que fuese mucho más sencillo que la gente viajase al archipiélago, plantea una prueba que es mucho más rápida y mucho más económica. ¿Qué hace? Parece que el Gobierno de Canarias lo ha hablado con el Gobierno de España, porque además comparten colores políticos. Tanto político, claro. Sí. Son de PSOE Podemos, es el elemento clave del Gobierno de España, y gobiernan en Canarias también. Pareciera que lo tenían totalmente hablado. Pues no, lo aprueban, lo meten en el Boletín Oficial de Canarias y llega el Gobierno de España, la Abogacía del Estado, y lo impugna. Lo manda al Tribunal Constitucional y el Constitucional lo suspende, además provisionalmente, porque el Gobierno de España, porque claro, tú cuando planteas un recurso de inconstitucionalidad puedes hacerlo de diversas formas. El Gobierno de España dice no, se plantea el recurso y si el Tribunal a través de una vía que implica que si el Tribunal Constitucional empieza a revisar ese recurso, de forma automática queda en suspenso la normativa aprobada por la Comunidad Autónoma. Pues eso es lo que ha hecho el Gobierno de España, no pedir, bueno, que lo dirima el Constitucional, y mientras tanto se suspende la norma. Por eso te digo que cuando habla Ángel Víctor Torres uno siempre quiere creer que lo ha hablado antes con el Gobierno de España, pero no siempre ha sido así. La cosa económica, Mingo, que... Yo creo que, el Gobierno que está abocado directamente a partir del 31 de enero. Claro, las cosas van cambiando, ¿no? Si de buenas a primeras, ahora vuelve otra vez a salir lo de los corredores seguros, lo de los proyectos. Claro, llevamos tantos meses hablando de ese tipo de iniciativas,
habrá que esperar, pero yo creo que al gobierno no le va a quedar otra. Es imposible, sin hoteles, los hoteles que van a empezar a echar y si no los echan, los mantienen con los hoteles cerrados. No, y después hay otro no factor. les va a quedar otra, no solo, y además no va a ser solo Canarias, la costa levantina, todo ese tipo de Barcelona, es que viven todos. En Madrid me imagino que habrá muchos hoteles. Madrid es uno de los destinos turísticos también principales de España, y ahí tú vas por la Gran Vía y hay muchísimo, la gran mayoría también está cerrado. Baleares, Cataluña, sin fin, Andalucía, yo creo que no les va a quedar otra. Pero, y después hay otra cuestión también importante. Nos fijamos en los trabajadores, pero hay muchas empresas, y lo están advirtiendo ya los asesores fiscales. El otro día en Diario entrevistábamos al nuevo presidente de la Asociación Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, que es uno de los colectivos mayoritarios del gremio, y advertía que, cuidado, que hay muchas empresas que tienen el balance muy delicado y que pueden entrar en este 2021 prácticamente abocados al concurso de acreedores. Y eso es un problema que ya se vivió hace más de una década con la crisis del ladrillo, pero estuvo centrada esa crisis en un segmento o en un sector determinado, ¿no? De la construcción, algo del servicios, etcétera. Ahora puede ser, digamos, las empresas que pueden caer, pues pueden ser de cualquier sector, y eso es muy peligroso, porque si se destruye tejido empresarial, y lo estamos viendo en los últimos meses ya, luego no se puede levantar el vuelo de hoy para mañana. Lo que se destruye ahora en muy poquito tiempo tarda mucho en volver a se está renacer. hablando que España necesita al menos 4 años para volver a como estaba antes de la pandemia. Y eso en el mejor de los casos. Es lo que te iba a decir. Claro, en el mejor de los casos. si los mercados se comportan exactamente igual que se comportaban antes de la pandemia, es decir, en el caso turístico, ¿no? O sea, ¿cuándo Lanzarote recuperará todo su esplendor turístico? En fin, pues lógicamente cuando se vuelvan a llenar todos los hoteles. ¿Depende solo de nosotros? Pues no, porque podemos estar limpios, pero si el resto de Europa o ha cambiado sus hábitos o siguen mal o lo que sea, pues nunca llegaremos a ese punto. Bueno, el caso de los autónomos es absolutamente distinto también al tema de los ERTES y demás. Natacha ha transparentado que cobra una ayuda de 500 y pico euros, de los que 300, yo pensaba que iba a decir que tenía que pagar el alquiler o lo que sea y tal, no, 300 en autónomos, y es verdad, la seguridad social es la tarifa mínima, ¿no? Le quedan 200, es decir, no habla ya ni de teléfono, ni de agua, ni de luz, ni de alquiler. No vive nadie. Ni de alquiler, desde luego, pero es que entonces no vive nadie. Después vamos, claro, el gobierno central hace medidas homogéneas para todo el país. Medidas homogéneas, como esas que está apuntando, que no llegan. ¿De dónde se piensa o se plantea que puede es decir, con esas medidas estatales, pues das 3 pasitos? ¿Cómo das los otros 2 o 3 pasitos? Pues con medidas de las instituciones locales. En Lanzarote, salvo alguna excepción, las instituciones no han apostado por esas ayudas a las pequeñas y medianas empresas a fondo perdido, que no son para otra cosa, para que, por ejemplo, esa autónoma que estaba en la entrevista, en vez de tener disponible 200 euros, pues tenga disponibles 400 o 500. Pero y que pueda aguantar, pero claro, no un mes, sino pueda aguantar 3 meses. Medidas locales, efectivamente, que pueden complementar y tal. Pero ¿qué hace un Estado cobrándole dinero a los autónomos que no trabajan? Es decir, que no trabajan porque no pueden trabajar. Eso es un caso claro. Cero turístico. ¿El guía turístico a qué se dedica? Oye, pues al menos a este colectivo que está tan claro que no... Pero es que es la pescadilla que se muerde la cola. Si no te cobran el autónomo, no puedes recibir la ayuda. Sí, claro, lo que tú quieras, Jaime, pero claro, la caja... me estoy autoayudando. Claro, ¿no? la caja se llena y se vacía, pero muchas si gracias, se llena, ¿no? es imposible que se vacíe. Muchas gracias por la ayuda. En fin, bueno, otra noticia positiva de estas últimas horas, doble, además, durísimos golpes al narcotráfico. Hoy mismo se ha sabido de la incautación de más de 400 kilos de hachís que había llegado a bordo de una embarcación tipo patera, en la que venían siete miembros. Cuando alguien se pregunta o dice, no, ha llegado una patera, ¿cuántos eran? 3. Bueno, de repente han aprovechado el espacio para otra cosa, ¿no? Porque normalmente vienen 20, 22, 25... No, son eran 3. Las narcopateras que se le llaman, ¿no? Pero es lógico, 3 personas...
si vas a hacer este viaje, bueno, a no ser que sea un viaje exclusivo, ¿no? Que tú dices, pues una familia y sabe para que nadie... Sí, una zodia que vas a te una regala, zona sí, determinada, pero siempre extraña, evidentemente. Es muy raro que te venga una patera con 40 personas y te traigan 100 kilos, porque es que no cabe, se hunde. Y la otra imagen, que además hay vídeo, es en el momento en el que la Guardia Civil, con la colaboración de la policía, de la DEA, etcétera, entraba en este domicilio y a partir de ahí se desencadenaba una operación y que se incautaron 278 kilos de cocaína, además con conexiones con el narcotráfico gallego y del sur peninsular, porque uno de los detenidos era, dice la Guardia Civil, un conocido piloto de embarcaciones rápidas, de estas planeadoras que se les llama. Bueno, cuando hablamos de 270 kilos está claro que no es... Eso era el judo del Madrid. Eso te iba a preguntar. Yo es que no quería ¿Eso, decir... eso era el judo del Madrid? No, que era una pista, ¿no? Por lo de blanco. Polvo blanco. Está claro que cuando hablamos de esos kilos, no es alguien que te trae en el aeropuerto escondido para... No, Sí, sí. Eso al final... Estamos hablando de al final redes internacionales. Se ha demostrado que además son personas con muy pocos recursos económicos las que hacen de mulas en el aeropuerto, ingiriendo la droga o con la droga en el bolso, y lo hacen al final por una cantidad económica, y de eso está la cárcel lleno, de ese tipo de personas está la cárcel lleno, que al final se ve que son personas que estaban abocadas a la pobreza y cogen algo para salir del paso. Esto es otra cosa, esto estamos hablando de probablemente el mayor alijo que se haya encontrado en los últimos años en Lanzarote, y que, en fin, que ha sido una colaboración internacional, porque la DEA es la DEA americana. La DEA americana. La DEA americana, o sea que estamos hablando de gente que estaba fichada al más alto nivel. Y lo de la conexión con el narcotráfico gallego, además ahora que han vuelto a... Bueno, de hecho, mira los móviles, de estos móviles de usar y tirar, sí, ¿no? Si tú vas a una tienda y compras un móvil de estos, un Nokia de estos de hace 15 años, sí, sospechoso parece. Hombre, para el abuelo. No, el abuelo es que no se entera, sí, el abuelo no se entera. Sí, claro. Y compra 300. ¿Y cuántos abuelos tiene usted, señor? El abuelo. Para la residencia. Que con respecto a eso, entonces sí que acordarán que hay un juez que se hizo muy famoso porque dio un montón de palos al narcotráfico, que era el juez Taín, si no me equivoco ese era el apellido del juez Taín, que estuvo además por Lanzarote dando una conferencia hace un par de años, y venía a decir... ¿Y ese no empezó a trabajar en Lanzarote? No, empezó en las Rías Baixas, ahí en los juzgados de allí, y a finales de los 90, a principios de los 2000, tuvo un montón de operaciones y fue un azote contra el narcotráfico. Luego se ha dedicado a hacer libros, conferencias y a seguir también su carrera. Y venía a decir que todo ese mar que hay entre las Rías Baixas en Galicia y Canarias se le conoce como la Nacional 4, porque los barcos bajan, estamos hablando de planeadoras que son auténticos fórmulas 1 que gente experta en un día y medio está desde Galicia, se pone en Canarias y vuelve a subir con la mercancía. Y no hace mucho se conoció que era una ruta establecida, y este juez llegó a tener ramificaciones en algunos de sus casos en el archipiélago, porque llegó a constatarse que eso existía, y que era una ruta de entrada. Entran a Canarias y suben hacia... No, y esta no es la primera vez, esta red estoy seguro que no es la primera vez que trabaja en Lanzarote, sino que ya... Sería muy mala suerte para ellos. Sí, hombre, la primera vez que lo hago, nunca me había dedicado a esto y tal. Yo me temo, porque además está apoyada una infraestructura muy notable, importante. Y en fin, el progreso nos trae cosas que en los 80 eran absolutamente impensables. Pero entonces también estamos menos desarrollados en general, ¿verdad? Bueno, pues nos tenemos que ir, y les vamos a dejar con un vídeo que creo que dura unos 5 minutos, sin nada, solo ambiente, y que resume la jornada de ayer, que insisto, ojalá que sea, ya es historia, pero ojalá que lo sean muy pronto y muy de verdad, ¿no?
Desde el momento en el que en el aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife el helicóptero que iba a trasladar las vacunas a todas las islas le explica a la Policía Canaria, que fue la encargada, que es algo también simbólico, de custodiar esta vacuna en todas las islas, cómo iba a ser el viaje. Iremos a Gran Canaria, allí no pararemos motores, volaremos a Fuerteventura, allí sí que pararemos motores, repostaremos e iremos a Lanzarote. Cómo la vacuna luego llega aquí a la isla, cómo es transportada por parte de los efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias hacia los coches que la llevaron a las residencias, cómo en las residencias se abren los paquetes, se saca la vacuna y cómo es inmunizada la primera mujer de Lanzarote, María Pilar Pérez Hernández. Y ese vídeo termina con un aplauso de, en fin, de alivio, que uno quiere interpretar que es también un aplauso en forma de cachetones ya al bicho este, y decir, venga, por fin estamos empezando a tumbarte. Pues ahora les dejamos con este vídeo, despedimos a Manu Ribeiro, gracias Manu, hasta todo el rato, nos vemos hasta el año que viene, por lo menos. Por lo menos. Así que mucha felicidad, que pases que partas bien el año. Igualmente. Porque deseamos un feliz año nuevo para todo en general, pero bueno, de momento vamos a empezar pasito a pasito. Así te veo mañana. Sí, mañana sí. Que sea 29. No les hemos pegado hoy ninguna quintada, espero que ustedes también se hayan librado de todo eso, porque a todas estas hoy es el Día de los Santos Inocentes. Todavía queda día, así que abran el ojo. Un vídeo histórico, con él los dejamos. Buenas tardes. Vamos a salir a Gran Canaria, allí no vamos a parar motores, ¿vale? Entiendo que ya está todo coordinado para recogerlo, porque la intención es no parar motores en Gran Canaria y salir directamente a Fuerteventura. Fuerteventura pararíamos motores, repostaríamos y iríamos a Lanzarote. Y a Lanzarote, con el bombero, allí podemos parar, es la última descarga que tenemos. Podemos parar en Lanzarote o no, depende de...
4, 5, 6. ¿Ya están preparados los primeros días? Perfecto. Ahora no. Yo voy contigo, por supuesto. Yo aquí no te dejo sola. Y buenas tardes. Buenas tardes. Se están hablando igual. ¿Te lo pusiste tú? A mí todavía no me dejan. ¿Por qué? Porque tengo que esperar a que nos venga la muestra.